Entonces iniciamos. Esta es la última presentación, la última clase que vamos a tener. Con este tema de hoy evacuamos lo que estaba planteado en el módulo. Queda pendiente el tema de ejercicios de la clase pasada que dijimos que igual se los envía a sus correos porque no alcanzamos a evacuar. Entonces este último tema, que es clave para el último trabajo que falta presentar, la última actividad, la actividad 4. ¿Vale? Vamos a hablar de las medidas de valor económico, y básicamente son dos. La que tienen que ver con los proyectos de inversión y la que tienen que ver con fuentes de financiación. Básicamente en el tema de inversión hay 6 puntos importantes por abordar, y lo decíamos aquí al final de este pequeño gráfico de presentación. Aplazar, contraer, abandonar, financiar, cambiar y expandir. Esto básicamente son las 6 decisiones que una empresa se enfrenta a diario al momento de iniciar cualquier proyecto para determinar si avanza, si se para, si lo cambia, si lo mejora. Vamos a empezar entonces a revisar cada una de las opciones. La opción 1, que es aplazar el momento de la inversión. Es cuando yo tengo un proyecto planteado y efectivamente considero que ejecutarlo en las condiciones actuales no es lo mejor y que es más prudente esperar. Para esto es muy importante tener en cuenta precisamente el tema de la información. Esto se hace teniendo información, teniendo conocimiento. Si no logramos tener un buen conocimiento, pues difícilmente lograremos ese desarrollo. Entonces, aquí se citan 2 ejemplos. Un ejemplo de minería, y dice, supongamos que una empresa tiene proyectado extraer un metal de una mina, pero el precio actual del material es tan bajo que los costos operativos superarían los ingresos que se obtengan por la venta. Pero la compañía sabe de antemano que más o menos entre 6 meses y un año, dependiendo de la oferta del producto, pues muy seguramente el precio subirá y el producto será rentable. Entonces yo, como tengo conocimiento, la empresa tiene conocimiento de esa proyección, lo que se hace es que precisamente se espera el proyecto y se ejecuta cuando efectivamente ya haya mejorado el precio de venta. Un ejemplo 2, que es lo que más vemos, es en el sector construcción. En el sector construcción, dice aquí, supóngase que una compañía adquiere unos terrenos en una zona residencial de una ciudad capital, sobre una avenida principal, pero en el momento en que lo compra, solamente se permiten construcciones hasta de 3 pisos. La constructora sabe o tiene conocimiento de que ya en este caso es a través del POT, que ya en el Consejo Municipal hay una reforma del POT y que efectivamente en el corto plazo, entre un promedio de 4 o 6 años, van a ampliar para que en ese sector se puedan construir edificios hasta de 15 pisos. ¿Qué hace la compañía? Pues la compañía espera el tiempo prudencial para ejecutar la obra. Un financiero diría, pero es que suponiendo que la tasa de interés sea solamente la tasa del DTF, vamos a suponerla super alta al 6%, si una empresa espera 5 años, pues el 5 por 6 son 30%, está perdiendo el 30% de lo que invirtió en el bien. Pero resulta que si un terreno estaba para construir 3 pisos y de un momento a otro se cambia, queda para construir edificios hasta de 15 pisos, pues automáticamente el costo del terreno se va casi que, en el peor de los casos, en el peor escenario, se va a quintuplicar, va a costar 5 veces más. Entonces quiere decir que lo que yo dejé de ganar por haber enterrado esa plata en la compra de ese terreno, pues lo compensaré con creces cuando a los 5 o 6 años efectivamente pueda hacer el proyecto. Y en lugar de construir apartamentos o edificios de 3 pisos, pues voy a hacer un edificio de 15. Gano con la valorización del terreno y gano con el mayor número de unidades residenciales que se pueden vender. Esto es una información muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, para la compañía, sí era prudente o fue prudente aplicar la opción 1, y es decir, aplazar el momento de la inversión inicial. Pero ¿cómo se hace esto? Con conocimiento. Eso es información muy privilegiada que muchas veces no se sabe, y para esto generalmente hay que tener muy buenos contactos en la parte política, en la parte pública, que nos permiten hacer este tipo de jugadas, pero es muy factible. Por ejemplo, caso puntual en Cúcuta. Hace 12 años, 15 años, en la época de la alcaldía de Ramiro Suárez, se hizo la prolongación de la Avenida Cero y se hizo una proyección desde la redoma que estaba junto al Club Tenis y se abrió esa montaña para lograr reventar arriba
cerca donde termina la cuesta de Lomitas, de lo que llamamos cuesta de San Mateo. Claro, indudablemente que esa inversión llevó a que se mejorara el flujo vehicular, porque ya todo el mundo que venía de San Antonio, de la Parada, no se tiraba hasta San Mateo a hacer trancón a pesar del puente, sino que muchos se desbordaban por la Cedro para mejorar y tomar esa vía alterna. Pero lo que no se sabe es que efectivamente lo que hizo esa apertura de esa vía fue mejorar o aumentar considerablemente el costo de ese terreno, que pues, no vale la pena decir a quién pertenecía, y prácticamente su valor se multiplicó casi que por 10. De hecho, si ustedes revisan en la parte alta, donde se está construyendo el intercambiador vial, al lado de los moteles, hay dos construcciones de dos conjuntos cerrados muy bonitas y muy costosas. ¿Qué hicieron? Aprovecharon ese conocimiento que tenían y efectivamente aplazaron la inversión para construir cuando ya la vía estuviera terminada y así mejorar el precio de venta. Esto ocurre mucho en sectores, por ejemplo, como el anillo vial occidental. Hay un problema grande del anillo vial occidental, todo lo que es la zona de lo que llamamos la Florida, toda esa parte que va después de Atalaya, entre Cerro Pico y la zona de Belén, porque esa zona se trazó el anillo vial occidental precisamente para mejorar la movilidad, para lograr mejorar el precio de esos terrenos, y lamentablemente para el dueño de los terrenos, pues eso se llenó de invasiones y la gente en estos momentos pues no quiere desocupar, y hay un problema complicado en ese tema, porque lo que se pretendía hacer con aplazar la inversión, que era mejorar el precio del inmueble, como tal se fue al traste precisamente porque no hubo buen control y esas zonas fueron invadidas por habitantes de escasos recursos que obviamente están tratando de subsistir y tratando de buscar una fuente de financiación. Entonces, fíjese cómo si no se hace el control suficiente, esa medida de esperar a veces es muy buena, pero a veces puede traer ciertos problemas. La opción 2 es esto. La opción 2 es la opción de expandir el negocio. Básicamente es cuando tengo la posibilidad de revisar un tema y efectivamente mirar si al cabo de un tiempo yo puedo aumentar o disminuir esa inversión. Entonces, por ejemplo, yo arranqué a vender un producto con mercados minoristas, con compradores directos, y sé a la vuelta de un año que el producto gustó y que yo efectivamente, invirtiendo un poco más en equipos, en activos y otras cosas, puedo permitir que ese producto, en lugar de ser el mercado minorista, pase directamente a los supermercados más grandes y a mercados mayoristas. Esto precisamente se logra hacer ya con un conocimiento previo del tema y con haber evaluado durante, en este caso es lo que se plantea ese primer año, para saber que efectivamente el producto ha gustado y que puedo mejorar. ¿Con esto qué se hace? Pues se hace esa inversión inicial pequeña para tratar de medir la inversión como tal, el gusto como tal del cliente por el producto, y si efectivamente este producto gusta, pues más adelante como tal se hace la ampliación. Básicamente, aquí se tiene en cuenta también precisamente, o se liga mucho con la opción 1 de aplazar algunos proyectos, y aquí lo que se habla precisamente es de lograr tener opciones de compra para mejorar en el futuro. Y efectivamente, si yo veo que mi producto va bien, pues yo puedo tomar una opción de compra para un terreno, para un local, lo que sea, y simplemente no pago el valor total del predio o del local, sino doy lo que llamamos unas arras, de modo tal que con esas arras garantizo que el predio se mantiene. Si mi negocio prospera y yo tengo las ventas deseadas, pues me trasteo para ese nuevo local, lo compro y automáticamente aprovecho ese precio inicial que me pactaron. Por el contrario, si las ventas van en desmejora y lo que tengo que hacer entonces es seguir aminorando mi negocio, pues simplemente desecho la compra de ese local y solamente pierdo lo que había dado de depósito. Por tanto, no se pierde el total de la inversión. Para esto es muy importante precisamente el tema de investigación y desarrollo. Para que una compañía pueda perfectamente trabajar este tema de productos, tiene que estar innovando e investigando el gusto como tal en la preferencia de los clientes. Esto se da mucho en los temas de las compañías de tecnología, en el tema, por ejemplo, de telefonía celular, en el tema de computadores, en el tema de más equipos tecnológicos, porque
cada día se está mejorando el producto, cada día se están mejorando los diseños, cada día se están empequeñeciendo los artículos, cada día se están incrementando las capacidades en cuanto a funcionalidades y en cuanto a memoria y capacidad de guardar información. Y esto efectivamente se consigue invirtiendo grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo. No todas darán fruto, no todas serán ejecutoras, porque algunas precisamente en algunos proyectos de investigación me dará que al contrario debo cambiar algunos prospectos, debo abandonar algunas instancias, pero efectivamente esa inversión grande que se hace en investigación y desarrollo es la que me permite precisamente saber cuándo expandir o cuándo contraer mi negocio. Esto va de la mano con las grandes empresas, pero casi que aplica para todas en general. La opción 3 es contraer, y es precisamente lo contrario de la expansión. Lo que les decía cuando hablaba de la prima del local. Yo tengo un producto, lo saqué al mercado, el producto gustó al comienzo, pero resulta que el producto ya no se vende como antes. ¿Qué debo hacer? Pues si yo quiero seguir manteniendo el producto, pero no a pérdida, pues debo contraerme. ¿Qué es contraerme? Pues debo pasarme a una fábrica más pequeña. Si es solamente comercial, pues debo vender en un local más pequeño, debo ajustarme con menos empleados, debo ajustarme con menos costos fijos y efectivamente con esto logro que la inversión como tal, a pesar de que las ventas sean inferiores, pues se pueda mantener precisamente porque logré contraer mis costos y logré ajustarme a esa nueva realidad de ventas, que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Eso casi que se replica mucho en el tema de hogar, en el tema casero, porque nos pasa cuando efectivamente tenemos un nivel de ingresos bastante cómodo y de pronto uno de los que aportan en la casa, generalmente la pareja, pues de pronto se queda sin trabajo y automáticamente los ingresos bajan. Bajan los ingresos, pero difícilmente bajan los gastos, porque yo ya me acostumbré a un estilo de vida y entonces eso hace que el presupuesto se desbarate y automáticamente yo empiezo a tener problemas de liquidez. Yo debo como empresa, igual que lo debería hacer en mi casa, tener la facilidad para que cuando un negocio no va bien, cuando las ventas empiezan a caer, pues yo me pueda contraer para seguir manteniendo el producto, pero sin sacrificar utilidades. La cuarta opción, que es abandonar. Yo debo definir si definitivamente las ventas no son tan buenas, si efectivamente me contraigo, como plantea la opción 3, o si por el contrario mejor abandono. Hay ocasiones en que es mejor abandonar precisamente porque aunque el producto todavía se vende y aunque todavía me logré ajustarme mi presupuesto y logré tener algunas utilidades, yo sé de antemano por investigaciones o por estudios que he hecho que el producto no está gustando, que la gente ya tiene otras preferencias. Entonces yo debo saber cuándo, como empresa, cuándo abandonar un nicho de mercado. Se veía mucho, o podríamos dar un ejemplo en una fábrica en nuestras épocas de discos compactos, por ejemplo. Hasta hace 10 años era muy factible que todas las empresas utilizaran en sus computadores quemadores de discos porque efectivamente guardaban la información a través de DVDs. Muchachos, ojo con los audios, escucho mucha bulla. Guardaban información. Espérame un segundo. Zulma. Profe, usted puede bloquearlo. Ya la bloqueé, sí, señor. Todos, profe. Sí, señor. Vale, gracias, Tony. Vale, lo retomamos. Entonces, efectivamente, lo que yo debo saber es eso, cuándo sigo y cuándo abandono. Entonces, les decía, el ejemplo más práctico que podemos tener en ese tema de abandonar es precisamente, por ejemplo, en el caso de los CDs. Antes era muy práctico manejar CDs y fabricar CDs porque efectivamente todas las empresas guardaban todo en CDs, quemábamos todo en CDs. La música se sacaba en CDs, las películas se sacaban en CDs. Hoy por hoy, todo se maneja ya ni siquiera en USBs, ya se maneja directamente en la nube. Entonces, hoy por hoy casi que es cualquiera que tenga una fábrica de USBs, una fábrica de CDs, pues está mandado a recoger porque efectivamente no es la oferta en este momento. Entonces, eso es una decisión inteligente que la empresa debe saber cuándo abandonar. Si yo sé que mi nicho de mercado se está empequeñeciendo y que a pesar de que yo me contraiga, no voy a lograr esa utilidad que estoy esperando, pues al final tendré que entonces decidir cuándo abandonar para no seguir ejecutando pérdidas. La quinta opción es cambiar. Se supone que es la opción que más deben usar las empresas. Es precisamente eso. Yo
estoy consciente que mi nicho de mercado está cambiando, que mi producción está bajando, que mis ventas están bajando, pero yo puedo buscar la forma de reiniciar. Entonces, lo que les decía, yo antes fabricaba CDs, ya no vendo CDs, ya no vendo DVDs. Tenía que empezar a fabricar entonces USBs, tenía que empezar a fabricar memorias más pequeñas y así de pronto ir adaptándome precisamente a esos cambios. Claro, hoy por hoy donde todo se maneja en la nube, pues seguramente ya ni venderé USB ni venderé memorias pequeñas, pero tengo que buscar otro nicho de mercado que me permita seguir trabajando y seguir buscando esa forma de mantener mis ventas como quisiera para atender el requerimiento de mis accionistas. Y la última opción es precisamente saber cómo financiar. Básicamente aunque esto es más de financiamiento que de inversión, pero se toca mucho en el tema de inversión, porque efectivamente, como lo veníamos hablando hacia atrás, una fuente de aprovechamiento para guardar los excedentes es precisamente a través del mercado financiero. Aquí lo que plantea es precisamente cuando una empresa, en lugar de endeudarse a través de préstamos bancarios, puede tomar unas opciones del mercado de valores como puede ser la compra, la colocación de acciones o la colocación de bonos que le permite efectivamente reducir la financiación de esas tasas. Básicamente, igual aquí nos dan un ejemplo en el mismo sentido de cómo una empresa o cómo a través de este tema de juego de acciones también se pueden dar las mismas opciones de compra que veíamos hacia atrás. Y es precisamente, nos dan un ejemplo de una empresa que se endeuda en 500 y los activos o está valorada en 1.000 millones. ¿Qué pasa si resulta que por efectos del mercado la valoración de la empresa cae a 200? Pues nadie querrá esa empresa con un costo de 200 porque nada más a los terceros le deben 500. Entonces, casi que ese es el punto de quiebre. Si la empresa igual tuviese que liquidarse ya, pues se tendría que declarar en quiebra, iría a pagar solamente los 200 que le debe a los acreedores y perdería el resto, pero los accionistas no recibirían nada. Por el contrario, si la empresa se recupera y empieza a costar más de esos 500 millones de pesos, pues ya será factible, ya sería viable y efectivamente cualquiera la puede comprar para lograr sanear las deudas y hacerse al tema de la empresa. Eso básicamente es equivalente a lo que es precisamente las opciones de compra, es decir, en este caso, ¿quién da el precio de la opción de compra? Pues lo dan los acreedores, a los que les debemos la plata. ¿Cuándo? ¿Y cuánto es el monto? Pues el monto es 500 millones. Si el valor de la compañía pasa de esa deuda, pasa de los 500 millones, pues seguramente será asequible y se podrá seguir trabajando. Si no se logra superar la meta de 500 millones, pues automáticamente se irá a la pérdida. En este caso, pues la opción de compra es esa, los 500 millones de pesos de la deuda, y el plazo, pues es el plazo que tenemos de vencimiento para pagar la obligación. Eso en cuanto tiene que ver con temas de financiación. Algunos, pues igual, en lugar de endeudarse o en lugar de sacar bonos, sacan esas obligaciones, pero convertirles en acciones, que es un tema que la ley lo permite y efectivamente yo pacto con mi acreedor que le va a pagar un interés por cierto tiempo, pero que al final, en lugar de devolverle el capital, yo lo que hago es capitalizar ese préstamo en acciones y automáticamente pues cambio la estructura de mi balance. El tema es precisamente también tener en cuenta de cuándo de pronto pagar una obligación por anticipado, es decir, que yo pueda precisamente dentro de lo pactado, como se hace con algunos bancos, que si yo logro sanear mi situación y puedo pagarle antes de ese préstamo, me implique unos descuentos, es decir, me ahorro una financiación, me ahorre un tema de pronto de pagos y efectivamente no tenga que pagar ninguna multa, como sucede por ejemplo con los CDTs, para poder hacer uso de esa liquidez y poder pagar esa obligación. Es decir, yo debo saber cuándo prestar, cómo prestar y dentro de las cláusulas de préstamo efectivamente tener en cuenta cuándo poder pagar esas obligaciones por anticipado sin mayor contratiempo. Otra de las formas de financiación precisamente son las emisiones de acciones con derecho, donde efectivamente cualquier emisión nueva me la compran los mismos accionistas. Un contrato de suscripción precisamente donde puedo efectivamente vender unos derechos para que haya una nueva emisión de acciones que si no son adquiridas por los accionistas actuales, pues yo pueda venderlas a terceros. Eso es muy clave que se tenga en cuenta. Muchas veces las empresas hoy en día, las medianas empresas que son netamente familiares,
no tienen contemplado dentro de su estructura de negociación la venta de acciones a terceros, es decir, es netamente empresas cerradas, y si yo quiero vender y ningún accionista me compra, hay algunas todavía que tienen cerrado el tema y entonces simplemente yo tengo que aguantarme y quedarme ahí con mis acciones porque nadie me las compra. Lo ideal es que precisamente sea un mercado abierto y que efectivamente en esa empresa haya la opción de que si ningún accionista accede a comprarme, bien sea porque el precio le parece muy alto, bien sea porque no le parece la mejor inversión, yo tenga como accionista la posibilidad de venderle a un tercero. Claro, después de agotar el tiempo de ofrecimiento a la empresa, de ofrecimiento a los accionistas que están conmigo, pero que tenga esa posibilidad de abrirlo. Y una cuarta opción, precisamente, que es la opción precisamente que les decíamos del rescate anticipado y efectivamente lograr pagar esas obligaciones antes del tiempo acordado. ¿Cuáles son las diferencias entre esas opciones reales y las opciones financieras? Prácticamente que las opciones representan un derecho y no una obligación como tal de emprender esas acciones. Entonces, ¿las diferencias cuáles son? El activo subyacente es algo tangible, es decir, en las opciones reales yo tengo efectivamente el producto, puedo cambiarlo, puedo mejorarlo. En el tema de los intangibles, pues las opciones como tal es un título, es un derecho y como tal no es tan palpable realmente y no lo puedo hacer tangible. Otra diferencia es que en las opciones reales, en general, todo se puede negociar de acuerdo a unos rendimientos, mientras que en el tema financiero se requieren unas técnicas de simulación para efectivamente hacer efectivo cualquier tipo de operación. En el activo real, pues las acciones las emite la empresa y obviamente espera recurrir a ese recurso, tener ese recurso a través de la venta de esas acciones. Cuando las acciones están en el mercado financiero, el agente colocador como tal no tiene ninguna opción sobre las acciones, es decir, no tiene ningún tipo de influencia para que el precio de la acción mejore, suba, sino todo se debe efectivamente al precio de mercado, es decir, a la oferta y la demanda. En las opciones reales, usted decide cuándo expandir y cuándo abandonar el proyecto, como lo veíamos en las 5 opciones iniciales. Yo decido cuándo parar, decido cuándo abandonar, decido cuándo crecer, decido cuándo contraer. Mientras que en el tema de las opciones financieras, pues todo está muy ligado a la oferta y la demanda y yo no puedo efectivamente decidir qué hacer. Simplemente, si el precio está elevado, pues sigo manteniendo la inversión. Si el precio empieza a caer, pues tengo que necesariamente abandonar. Pero no tengo esas opciones como tal como sucede con los activos reales, para saber si un producto lo expando, lo contraigo y demás. Y por último, en los activos reales está la incertidumbre, es decir, precisamente yo debo, con base en un estudio de mercado, determinar si efectivamente mi producto está gustando y debe seguir o debo parar, mientras que en el caso de las opciones financieras, pues es netamente especulativo, no tiene casi nada que ver con los gustos de los clientes, sino simplemente es casi que una puja entre oferta y demanda donde gana el que mejor sepa actuar en el mercado en el momento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento, que es el segundo tema a abordar básicamente en este tema, está basado en el ahorro, en la inversión, en la financiación, en el riesgo y en los costos. Básicamente lo que vamos a mirar precisamente en ese tema es el caso del financiamiento, es decir, cómo financiar ese tipo de proyectos, pero para eso debo manejar este tipo de preguntas, que básicamente se centran en determinar si efectivamente es más prudente hacer un crédito en pesos en Colombia o hacer un crédito en dólares o en otra moneda en el exterior. Y efectivamente revisar cuándo una u otra opción es más viable. Para ello, precisamente, se deben tener en cuenta algunas tasas básicas que básicamente obedecen a ese cambio de mercado. La más importante a nivel local es precisamente la tasa de interés interbancaria, que es la tasa que cobran un banco a otro por tener los fondos por un solo día. Es decir, ustedes saben que al final del día, cuando yo consigno cheques, por ejemplo, automáticamente llega una entidad encargada de recogerlos, un mensajero, se lleva los cheques en físico, va a hacer todo el trámite de cambio de cheques y los 2 días es que yo sé si el cheque es efectivo o no. Ese tiempo que se demora, ese tiempo que efectivamente un banco le está prestando a otro ese dinero para que lo pueda trabajar y ese dinero tiene un costo.
Ese costo, ¿quién lo calcula? Lo calcula el Banco de la República, de acuerdo a un promedio como tal que hace de las negociaciones que hay entre esos montos interbancarios. Al día de ayer, no tengo el dato de hoy, la tasa estaba en el 3.23, esa tasa de intermediación. ¿Para qué la usan esas tasas? Estas tasas básicamente es la tasa básica que el banco utiliza para saber cuánto es el margen adicional que va a cobrar por su intermediación, cuánto es lo que le va a poner de sobrecosto a esa financiación que hace, bien sea por crédito, bien sea por tarjetas de crédito, bien sea por sobregiros. Esto se usa también precisamente para determinar el costo financiero en ese margen de intermediación y precisamente compararlo con otros indicadores como la inflación, como la tasa de interés, que en este caso sería la DTF, y como efectivamente los índices de la bolsa de valores que ya los habíamos visto también en otras actividades. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que determinar efectivamente cuál es la tendencia, si efectivamente estamos en una época de devaluación, pues seguramente será complicado hacer un préstamo en dólares o en euros, porque efectivamente va a estar creciendo más, va a estar creciendo cada rato el dólar o el euro y efectivamente no va a tener la capacidad de suplir esa deuda, mientras que si lo hago en pesos, pues tengo un factor constante para trabajar. Esa comparación también se hace se plantea hacerla con la LIBOR, que es la tasa como tal que se maneja en las bolsas europeas, y con el tipo de cambio que se maneja en cada país. ¿Cuáles son los efectos como tal de esas tasas de interés? Entonces, en el caso colombiano, la tasa de interés aumenta ¿cuándo? La inversión productiva disminuye por la repercusión en los costos financieros, es decir, si hay mucha demanda de créditos, la tasa como tal empieza a subir para mejorar precisamente y de pronto optimizar esa captación, esa colocación de recursos. Cuando la actividad económica se deprime por la contracción de inversiones reales, es decir, cuando empezamos a ver temas como el actual, del tema de la recesión por culpa del virus, efectivamente eso va a hacer o eso está haciendo que las tasas de interés como tal suban. Si bien es cierto, el gobierno está tratando de buscar alternativas para que no sea tan complicado, tan alta el alza, pero efectivamente las tasas de interés van a subir. Y un tercero, las tasas suben cuando precisamente se adquiere una mayor importancia que la inversión real. Es decir, efectivamente, cuando la gente prefiere recurrir a esos productos financieros en lugar de hacer inversiones en el campo real, automáticamente esas tasas de interés empiezan a subir. ¿Cuándo disminuye? Las tasas disminuyen cuando la inversión productiva aumenta, cuando efectivamente hay más oferta, cuando las empresas empiezan a vender más, pues requieren menos del sector financiero y automáticamente las tasas tienen que bajar para que la gente como tal vuelva y asuma mejores compromisos. También cuando la actividad reactiva y cuando la producción real requiere mayor importancia. Es decir, en la medida en que pase esta pandemia dentro de 4 o 5 meses, que efectivamente el comercio como tal se reactive, pues muy seguramente las tasas de los bancos tendrán que bajar porque la gente no va a recurrir tanto a préstamos como está recurriendo ahora. Efectos de la tasa de interés internacional, la de dólares. ¿Cuándo se aumenta la tasa de interés? La tasa de interés se aumenta cuando el dólar se devalúa por ser una inversión bastante atractiva. Es decir, la tasa de interés aumenta en la medida en que la gente devengue más dólares o la gente quiere comprar más dólares, porque efectivamente eso hará que el precio aumente. También aumenta cuando se encarece el costo del crédito. Precisamente, si en esta época de incertidumbre las tasas de los bancos americanos también están subiendo, entonces tendrá doble efecto, incremento por la tasa de interés más incremento por la evaluación. Cuando las exportaciones nacionales decrecen, es decir, en la medida en que las exportaciones sean mayores que las importaciones, pues la tasa de interés va a seguir creciendo. Esto tiene que ver automáticamente con la balanza de pagos, es decir, cuando hay una balanza de pagos negativa, cuando efectivamente las exportaciones son mayores que las importaciones, y esto hace efectivamente entonces que haya un mayor costo del servicio de la deuda, es decir, un mayor pago de intereses por la deuda que Colombia tiene en el extranjero. ¿Cuándo disminuye? Cuando el dólar baja, cuando la actividad económica se reactiva, cuando las exportaciones como tal empiezan a tener un incremento y cuando la balanza de pagos mejora precisamente producto de esa mayor exportación que importación. ¿Cuál es el círculo del flujo de efectivo? Entonces,
hay lo que llama el círculo virtuoso y algo que llama el círculo vicioso. El círculo virtuoso, cuando es mejor, es cuando las tasas de interés disminuyen, y lo contrario es precisamente cuando las tasas de interés aumentan. Cuando hay mayor demanda de crédito, efectivamente, a mayor demanda de crédito, mejor financiación. Cuando hay una reanimación de la inversión, caso contrario, cuando hay una contracción, cuando hay una recuperación del crecimiento económico, pues obviamente hay mayor flujo de efectivo. Cuando hay consolidación de confianza, cuando hay menor expectativa de inflación, es decir, cuando creemos que la inflación va a ser menor, pues automáticamente habrá más flujo de efectivo. Cuando creemos que la inflación va a ser mayor, pues la gente deja de usar tanto efectivo. Y esto ocasiona que haya un descenso de la inflación. ¿Cuáles son las estrategias de inversión, de saber cuál medida tomar de financiación? Debo saber el costo del crédito. Efectivamente, dependiendo del país, pues habrá una tasa distinta de financiación. Por ejemplo, mientras la tasa de crédito en Colombia para libre inversión está desde el 20-21 hasta el 28-29%, en un banco americano la tasa de crédito puede estar en un 5 o 6% anual. Pero ¿qué pasa? Nos va a matar la devaluación porque constantemente el dólar está subiendo de precio. Automáticamente lo que yo me ahorre en las tasas de interés muy seguramente no va a alcanzar a compensarse con lo que tendré que pagar de más producto de la devaluación. Eso tiene que ver entonces con el tipo de cambio y precisamente con el pronóstico de esa evaluación de esa moneda. Básicamente, yo debo mirar en conjunto y no es tan viable hacer una inversión en el exterior si no tengo definido precisamente cuál es el futuro que se va a manejar. Para eso tengo que mirar efectivamente muchos factores, entre eso la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, la actividad que estoy manejando, cuál política fiscal que está manejando en ese país donde quiero trabajarlo, política monetaria que tiene que ver precisamente con la emisión de moneda, cómo están los negocios y cuál es la complejidad o tranquilidad sociopolítica. Lo vemos el tema de riesgo país. En la medida en que un país es más inestable, pues la tasa de prima de riesgo será mayor, porque efectivamente habrá más volatilidad. En la medida en que un país sea estable, pues la tasa será muy inferior. Entonces, para eso igual, para saber si lo hago en moneda extranjera, debo considerar 4 inversiones, debo hacer 4 estrategias, tener en cuenta 4 estrategias. Si manejo el tema de cobertura, si manejo cuál divisa manejo, cómo la diversifico y cómo invertir. En el tema de cobertura, pues básicamente saber efectivamente para qué quiero hacer esa inversión, esa inversión en el exterior. Es decir, si yo tengo pronosticado en el corto plazo viajar, comprar productos en el extranjero o o tengo un crédito en el extranjero, pues seguramente me servirá tener dinero en moneda extranjera. Si por el contrario, yo no estoy en el corto plazo interesado en esas inversiones, pues para qué no tiene ningún sentido hacer ese tipo de inversión en moneda extranjera. ¿Cuál de las dos usar? ¿Euros o dólares? Es una medida muy complicada porque las dos monedas están casi que al alza a la par. No podríamos decir cuál moneda es mejor que la otra. Estadísticamente, pues el euro cuesta más que el dólar, sin embargo, se mueven muy a la par. Cuando el euro sube, el dólar sube y casi que internamente pues no existe mayor diferencia. Es decir, casi que la devaluación de ambas monedas es muy similar. La devaluación del peso en comparación con ambas monedas es muy similar y como tal no es fácil determinar si una inversión en euros es mejor o no que una inversión en dólares. En todo caso, estas inversiones deben diversificarse. Un colchón bastante amplio. Cuando yo quiero invertir en moneda extranjera, debo hacer inversiones a largo plazo porque muy seguramente la moneda tratará de oscilar. Puede ser que tenga una alza constante, pero puede ser que el siguiente mes caiga y yo no puedo ir a correr a recoger la moneda y cambiarla a peso porque seguramente perderé. Tengo que esperar que la moneda se recupere otra vez y que vuelva y tenga su repunte. ¿Cómo invertir? Pues precisamente el tema es dependiendo del capital. Si yo tengo un capital pequeño, en este caso hablamos de un tema de 10 millones, pues debo enfocarme en inversiones a corto plazo, en inversiones muy cortas, donde efectivamente yo invierta hoy y recupere mi plata dentro de una semana, un mes, 15 días, no sé yo. Si yo tengo un capital mayor, pues podré darme el lujo de invertir a más largo plazo, pero eso es lo que da efectivamente mi tranquilidad. Perdónenme que haya pasado por el tema así como tan rápido, pero básicamente es un tema como de más teoría que práctica, porque no es como muy palpable para nosotros en estos momentos, pues, pero básicamente lo que la universidad quiere o el módulo quiere es que efectivamente ustedes tengan un conocimiento general del tema. Aparte de eso, entonces les quedo debiendo los ejercicios de la semana pasada.
y voy a tratar de montarles un ejercicio con este tema para que lo puedan manejar. Básicamente con eso estamos agotando lo planteado en el módulo. Insisto, lamentablemente, pues por este tema de las comunicaciones y todo el tema del aislamiento, pues no fue posible plantear las clases como quería, porque pues, lamentablemente necesitaba más espacio. La aula de clases que nos tocó. Espero pues que con los archivos anexos pues pueda brindarles ese conocimiento. Espero poder montar la información pendiente de aquí a mañana en la tarde para que ustedes puedan, con base en esa información, terminar la actividad que tenemos pendiente a fin de semana. El plazo para la última actividad es el 24 de mayo. La universidad igual tiene un límite que era el 23, pero pues precisamente por el tema de que no se había visto este módulo, lo amplié hasta el 24, igual que la actividad que me tienen pendiente de la actividad 3, que muchos no la han hecho. Puedo poner las dos actividades, básicamente, pues insisto, lo que se ha entregado de material es suficiente para desarrollar las dos actividades, pero si alguno requiere algún acompañamiento especial, alguna duda, alguna pregunta puntual o alguna pregunta inclusive salida del tema como tal, para eso